Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desmenuzamos los dramas, los romances y las intrigas del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y, por supuesto, mucha curiosidad. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos enamoró en la pantalla y fuera de ella. Pero específicamente vamos a adentrarnos en un rumor que ha estado circulando con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación, que le rogó la abuela de Hande a Kerem entre lágrimas. Sí, así como lo escuchan. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este chismecito jugoso, quiero recordarles que este canal se alimenta de su apoyo. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de las noticias y los análisis que les comparto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su suscripción me ayuda un montón a seguir creando contenido que les guste y que los mantenga al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Su química en la serie Sen Kalkam era innegable, y pronto esa magia traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Los vimos viajar juntos, compartir momentos especiales, y por supuesto, derrochando amor en cada aparición pública. Pero como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la suya también llegó a su fin. Y aquí es donde entra en juego el rumor del que les hablaba al principio. Según fuentes cercanas a la familia de Hande, la abuela de la actriz, una figura muy importante en su vida y a quien Hande está muy unida, tenía un cariño especial por Kerem. Al parecer, lo consideraba un hombre bueno, un caballero y alguien que realmente hacía feliz a su nieta. Entonces, ¿qué fue lo que le rogó la abuela de Hande a Kerem entre lágrimas? Bueno, la versión más extendida, la que más fuerza ha tomado en los medios, es que al ver la relación de Hande y Kerem desmoronarse, la abuela, preocupada por la felicidad de su nieta, le suplicó a Kerem que luchara por la relación, que no se rindiera tan fácilmente y que hiciera todo lo posible por recuperar el amor de Hande. Imaginen la escena, una abuela con el corazón lleno de amor por su nieta, hablando con el hombre que alguna vez fue su yerno potencial, pidiéndole, con lágrimas en los ojos, que no la deje ir, que la valore y que la haga feliz. Es una imagen muy conmovedora, ¿verdad? Ahora bien, hay que tomar esta información con pinzas. Como les digo, se trata de un rumor, y aunque proviene de fuentes cercanas a la familia, no hay una confirmación oficial por parte de Hande, Kerem o la propia abuela. Sin embargo, la fuerza con la que ha circulado este rumor, y la credibilidad de algunas de las fuentes, han hecho que muchos lo consideren como una verdad a medias. Pero más allá de si el rumor es cierto o no, lo que sí es evidente es que la ruptura de Hande y Kerem causó un gran impacto en su entorno, y especialmente en las personas que los querían y que veían en ellos una pareja sólida y feliz. Y es que, seamos sinceros, a muchos de nosotros nos dolió la separación de Hande y Kerem. Nos habían ilusionado con su romance, nos habían hecho creer en el amor verdadero, y de repente, todo se desmoronó. Quizás por eso nos aferramos a este tipo de rumores, porque nos da la esperanza de que todavía hay una posibilidad de reconciliación, de que el amor puede vencer todos los obstáculos. Pero volviendo al tema de la abuela, es importante destacar el papel que juegan las abuelas en nuestras vidas. Ellas son un pilar fundamental, un refugio seguro, y siempre quieren lo mejor para nosotros. Su sabiduría, su experiencia y su amor incondicional son un tesoro invaluable. Así que si tienen la suerte de tener a su abuela cerca, no la desaprovechen, escúchenla, abrácenla y demuéstrenle cuánto la quieren. Ahora, dejando a un lado el drama y el chismecito, quiero hacer una pequeña reflexión sobre las relaciones amorosas en general. A veces las cosas no funcionan a pesar de que haya amor, a pesar de que haya intención. Las relaciones son complicadas, requieren de esfuerzo, de compromiso, de comunicación y sobre todo, de mucha paciencia. Y a veces simplemente las cosas no están destinadas a ser. Y eso no significa que haya fracasado, ni que haya sido una pérdida de tiempo. Todas las relaciones, incluso las que terminan, nos dejan una enseñanza, nos ayudan a crecer como personas y nos preparan para el futuro. Así que si estás pasando por una ruptura amorosa, no te desanimes, no te culpes y no te encierres en ti mismo. Permítete sentir el dolor, pero también permítete sanar, aprender y seguir adelante. En cuanto a Hande y Kerem, solo el tiempo dirá qué les depara el futuro. Quizás vuelvan a estar juntos, quizás no.
Lo importante es que ambos sean felices, que encuentren la paz y que sigan persiguiendo sus sueños. Y nosotros como fans debemos respetar sus decisiones y apoyar su felicidad, aunque eso signifique que no estén juntos. Y hablando de felicidad, quiero recordarles que la felicidad no depende de tener una pareja, ni de tener una vida perfecta. La felicidad es una actitud, una forma de ver la vida, una decisión que tomamos cada día. Así que hoy elijan ser felices, elijan enfocarse en lo positivo, elijan rodearse de personas que los amen y los apoyen, y elijan hacer cosas que los hagan sentir vivos. Hemos llegado al final de este vídeo, mi gente hermosa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este espacio es para ustedes, para que se informen, se entretengan y se sientan parte de una comunidad. En resumen, hoy hablamos sobre el rumor del ruego entre lágrimas de la abuela de Hande a Kerem para que luchara por su relación. Exploramos el impacto de la ruptura en su entorno y reflexionamos sobre las relaciones amorosas en general, así como la importancia de la felicidad personal. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Significa mucho para mí que formen parte de esta comunidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que el rumor del ruego de la abuela es cierto? ¿Les gustaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos? ¿Qué consejo le darían a alguien que está pasando por una ruptura amorosa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo y para que yo pueda seguir trayéndoles contenido que les guste y que los mantenga al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de amor, paz y felicidad. Hasta la próxima. Pero espérense que esto no termina aquí. Porque si algo nos gusta en este canal, es profundizar en los temas, rascarle hasta encontrar la verdad, o al menos, la verdad que podemos reconstruir a partir de los rumores, las fuentes y los pequeños detalles que se nos escapan. Así que agárrense que vamos a darle otra vuelta de tuerca a este drama turco. Primero hablemos un poco más sobre el contexto de la relación entre Hande y Kerem. Su romance no solo fue un flechazo para los fans de Senkalkam, sino también un boom mediático. Eran jóvenes exitosos, guapos y aparentemente muy enamorados. Las revistas del corazón, los programas de televisión y por supuesto, las redes sociales, estaban inundados de fotos, vídeos y noticias sobre su relación. Desde sus escapadas románticas a lugares paradisíacos, hasta sus declaraciones de amor mutuo, todo parecía indicar que estábamos presenciando el nacimiento de una de las parejas más icónicas del espectáculo turco. Pero, como ya sabemos, las apariencias engañan. Y detrás de las sonrisas y los gestos cariñosos, se escondían problemas que, al parecer, eran más profundos de lo que imaginábamos. ¿Qué fue lo que realmente llevó a la ruptura? Esa es la pregunta del millón, y aunque hay muchas teorías, la verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente pasó entre ellos. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado fuerte para soportar. Estar constantemente en el ojo público, ser juzgados por cada movimiento y tener que lidiar con rumores y especulaciones, puede ser agotador para cualquier pareja, especialmente para una que está comenzando. Otros apuntan a diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus proyectos de vida. Quizás con el tiempo se dieron cuenta de que no eran tan compatibles como pensaban, y que sus caminos estaban destinados a separarse. Y luego está la teoría de que una tercera persona se interpuso en su relación. En el mundo del espectáculo, los romances y las infidelidades son pan de cada día, y aunque no hay pruebas concretas, algunos aseguran que hubo alguien más que contribuyó a la ruptura de Hande y Kerem. Pero volvamos al tema central de nuestro vídeo, el supuesto ruego de la abuela de Hande a Kerem. ¿Qué tan probable es que esto haya sucedido? Bueno, si tenemos en cuenta lo unida que es Hande a su familia, y especialmente a su abuela, no sería descabellado pensar que la anciana se sintiera muy afectada por la ruptura. Las abuelas suelen tener un sexto sentido para estas cosas, y quizás ella vio en Kerem a un hombre que realmente podía hacer feliz a su nieta. Además, las abuelas suelen ser muy protectoras y sentimentales, y es probable que al ver a Hande sufrir por la ruptura, la abuela haya sentido la necesidad de intervenir, de hacer algo para evitar que su nieta siguiera sufriendo.
Y en su afán por protegerla, quizás se atrevió a hablar con Kerem, a pedirle que reconsiderara su decisión y que luchara por la relación. Pero, ¿qué le dijo exactamente la abuela a Kerem? Esa es la gran incógnita. Algunos dicen que le rogó que no abandonara a Hande, que la amara y la protegiera. Otros aseguran que le recordó los buenos momentos que habían compartido juntos, y que le pidió que no tirara todo por la borda. Y hay quienes afirman que la abuela le advirtió a Kerem que se arrepentiría de haber dejado ir a Hande, y que nunca encontraría a otra mujer como ella. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este rumor ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de Hande y Kerem están divididos, algunos creen que es una invención para generar más drama, mientras que otros están convencidos de que es verdad. Y como siempre, la verdad se encuentra en algún punto intermedio. Ahora, quiero que reflexionemos un poco sobre el impacto que tienen los rumores y las especulaciones en la vida de las celebridades. Estar constantemente expuestos al juicio público, tener que lidiar con informaciones falsas o exageradas, y ver cómo se manipulan sus palabras y sus acciones, puede ser muy difícil de sobrellevar. Y aunque es cierto que las celebridades se benefician de la fama y el reconocimiento, también es importante recordar que son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Por eso es importante ser responsables con la información que consumimos y que compartimos en las redes sociales. Antes de creer en un rumor o de compartir una noticia, debemos verificar la fuente, analizar la información y tener en cuenta que detrás de cada celebridad hay una persona que puede verse afectada por nuestras palabras y nuestras acciones. Y hablando de responsabilidad, quiero recordarles que este canal tiene como objetivo informar y entretener, pero siempre respetando la privacidad y la dignidad de las personas. No promovemos el chisme malintencionado ni la difamación, y nos esforzamos por presentar la información de manera objetiva y equilibrada. Así que, mi gente hermosa, los invito a seguir participando en este espacio, a compartir sus opiniones y sus comentarios, pero siempre con respeto y consideración. Recuerden que somos una comunidad, y que juntos podemos crear un espacio de diálogo y de aprendizaje. Para finalizar, quiero reiterar mi agradecimiento por su apoyo incondicional. Su suscripción, sus likes, sus comentarios y sus compartidos son el motor que impulsa este canal, y me motivan a seguir creando contenido que les guste y que les mantenga al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de amor, paz y felicidad. Hasta la próxima. Y recuerden, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero.